Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Martín Alfandari. Les doy la bienvenida al ciclo de conversaciones organizado por la Fundación SIGOP, un espacio para pensar y debatir ideas enfocadas en el futuro, abordando temas del presente. La verdad que en SIGOP siempre pensamos que conversar es central, y más aún en esta época de gran complejidad. Lo veníamos haciendo en encuentros presenciales y ahora lo hacemos en estos encuentros a distancia que mantienen esa esencia de conversar. Les cuento que estamos grabando esta conversación, que luego la vamos a subir al canal de YouTube de la Fundación. En el encuentro de hoy queremos conversar sobre un tema que en SIGOP nos ocupamos hace ya un tiempo, y es un tema que vamos a charlar con los invitados de la conversación de hoy. Y queremos saber más sobre qué es esto de la escucha activa, la escucha inteligente en la gestión de gobierno y en la política. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? ¿Qué herramientas existen para esto? Y bueno, nuestros invitados de hoy trabajan en un proyecto muy interesante que está centrado en la escucha inteligente en gobiernos y en organizaciones. Ellos son Ernesto Babino y Juan Ignacio Babino, a quienes les agradezco que estén acá. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno, Ernesto Babino, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es director del proyecto Interbarómetro de la Fundación SIGOP, y se dedica al análisis de tendencias del comportamiento y opinión en entornos digitales, y diseño, implementación y seguimiento de planes estratégicos de comunicación. Juan Ignacio Babino, él es licenciado en Ciencia Política, está especializado en procesos de fortalecimiento de las políticas públicas y en comunicación de gestión, y además lidera los equipos del área de investigación y desarrollo de la Fundación SIGOP. Les agradezco a los dos por estar acá, muchas gracias. Ernesto nos acompaña en este caso desde España, De Madrid. desde Madrid, y Juan en Argentina, Desde algún lugar de Argentina. desde No algún puedo lugar de revelar Argentina. mi... Bueno, a ver, yo había preparado algunas cosas y yo pensaba, ¿no?, que en la política siempre se dice, o siempre se suele decir que los políticos y los gobernantes tienen que estar cerca de las personas, que deben comunicar bien. Se destaca que los políticos tienen que saber escuchar a la sociedad, a la gente. Inclusive muchos políticos se jactan que ellos saben lo que la gente necesita. Y ahí aparecen conceptos como el de comunicación de gobierno, se usan herramientas como encuestas, tendencias, focus group, monitoreo de demandas, se arman grandes actos políticos para escuchar a los gobernantes. Pero, ¿qué es este término de escucha inteligente que trabaja de la Fundación SIGOP? ¿Qué significa? ¿Qué llamamos escucha inteligente? Bueno, si quieren empiezo. Dale, Ernesto. Como me presentaste, estudié comunicación. Esto de la escucha inteligente proviene justamente de un concepto que viene de la comunicación, específicamente de la comunicación interpersonal y con su aplicación en la psicología social, que es la escucha activa, ¿no? Nosotros nos gusta más usar el término escucha inteligente, vamos a explicar por qué, pero partimos de esta idea de escucha activa, que, como su nombre lo indica, tiene que ver con dar vuelta la lógica comunicacional tradicional, el famoso esquema de emisor, mensaje y receptor, en donde lo importante estaba en lo que tenía el emisor, el mensaje que tenía el emisor que emitir, ¿no? O sea, lo importante estaba en el emisor. En la escucha activa se da vuelta esta lógica y lo importante pasa a ser lo que tienen para decirnos, ¿no? Lo que tiene, en este caso, si hacemos un proyecto de escucha activa en el ámbito de gubernativo, va a ser la ciudadanía, por ejemplo, que tiene la ciudadanía para decirnos. Entonces, esta cuestión de escuchar atentamente tiene que ver con a escuchar de una manera tal que los prejuicios no interfieran, escuchar libremente, y lo importante, poner foco, como las orejas bien abiertas, en lo que tienen para decirnos. Y hay como tres elementos fundamentales en este proceso de escucha activa. El primero es, bueno, escuchar y retener la conversación, ¿no? O sea,
para poder retenerla. Escucharla y retenerla. Al escucharla, estar muy atento a los tonos, la tonalidad de la conversación, el sentido polisémico, o sea que los términos pueden significar distintas cuestiones, depende quién lo exprese, detectar conceptos significativos en estas conversaciones, y decía, es comprender, retener, y esto es lo que nos permiten las herramientas de escucha activa, retener la información. ¿Para qué retenerla? Para poder encontrar conexiones, ¿no? Conexiones lógicas, para poder amplio y poder interrelacionar. Porque nosotros creemos que la información, el conocimiento se da en la relación, ¿no? En la relación entre términos. Y, por última instancia, si bien... Ernesto, Sí, perdón. Ernesto, te pedimos Sí. si hablas un poco más despacio, que está un poco trabada la comunicación, así te escuchamos más de corrido. Igual estamos bien, pero un poco más La despacio distancia entre el de pendiente cuando velocidad. hablas. Vale. Bueno, entonces, más despacito. Entonces, decía que los 3 pilares de la comunicación está comprender, retener, y el último, si bien decimos que la escucha activa es escuchar lo que tiene el otro que decir, la última instancia para completar el circuito comunicacional es responder, ¿no? Entonces, lo importante es, ¿para qué escuchamos? Para poder decir algo. ¿Para qué la gente habla? Porque quiere que le den una respuesta. La respuesta puede ser verbal, o la respuesta puede ser directamente una acción de gobierno. Y antes de dar la palabra a Juan, decir básicamente por qué pasamos del concepto de escucha activa a la escucha inteligente. Básicamente porque nosotros creemos que tenemos que traspasar, digamos, ir más allá de acumular datos e información, procesar esa información, que es lo que nos da la capacidad, estas herramientas que vamos a explicar más adelante, que es pasar del dato a la información, de la información al conocimiento, cuando vemos que sistemáticamente sucede algo, por ejemplo, para tener una respuesta inteligente en base a esa escucha activa previa. Por eso decimos que se completa como una idea de escucha inteligente para la toma de decisiones. Luego podemos seguir algunos conceptos que hayan quedado pendientes. Perfecto, gracias Ernesto. Juani. No, para agregar, creo que lo que cuenta Ernesto está muy bien contado, ese paso, sobre todo que me parece importante, de por qué se llama escucha activa, por qué la llamamos escucha activa y por qué la pasamos también a denominar en un proceso de trabajo que realizamos de la Fundación SIGOV como escucha inteligente, ¿no? Y me parece que lo explicó bien claro Ernesto, de un concepto más de la teoría de la comunicación a un concepto más de, inventando una palabra, ¿no? De una teoría más vinculada a lo que es la planificación estratégica situacional, cómo darle fortalecimiento a las oficinas de gobierno, cosas que están más vinculadas al quehacer de la fundación, que supongo que en este ciclo ya se habrá explicado varias veces, pero bueno, de lo que se trata es, digo, el desafío es de qué manera las organizaciones públicas toman mejores decisiones o mejoran su proceso de toma de decisiones. Y como dice Ernesto, la escucha activa, y en este caso la escucha activa en el plano, en el mundo digital, que ahora seguramente vamos a profundizar mejor sobre la importancia de este mundo digital, que ya dejó hace rato de ser nuevo, sobre todo en este contexto donde es evidente la potencia, la potencialidad de ese mundo. Como les decía, el tema de la escucha inteligente tiene que ver de qué manera incorporás los procesos de escucha activa en una metodología de trabajo que tiene que ver con fortalecer, en el caso de la Fundación SIGOP, los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, ¿sí? Del sector público. Entonces, digamos, en esto se enfoca el área de trabajo que con Ernesto ocupamos y otro aquí, otra parte del equipo, gran parte del equipo, trabaja dentro de la Fundación.
en incorporar entonces la escucha activa a un proceso de trabajo más amplio vinculado a fortalecer los procesos de toma de decisiones. Y esto tiene que ver con esa información que la cantidad de datos que están dando vueltas, poder transformarlo en información, que eso nos permiten ciertas herramientas, que después seguramente vamos a mostrar, Ernesto va a comentar acerca de eso, pero sobre todo esa información, poder pasarla a conocimiento, como decía Ernesto, que tiene que ver con el rol del analista. De ahí pasa de vuelta a ser clave el factor humano en el momento en que toda esa información tiene que ser analizada por personas, por analistas, el equipo que tenemos nosotros, por ejemplo, para que eso sea relevante para la toma de decisiones. La verdad que hoy los gobiernos se enfrentan a una cantidad, los gobiernos y las organizaciones en general, a una cantidad muy alta de información, y el tiempo para procesar esa información tiende a cero, mientras que la información tiende a infinito. Entonces ahí hay un desafío, un nudo crítico muy fuerte que enfrentan las organizaciones, y de alguna manera parte del abordaje frente a ese desafío tiene que ver con incorporar procesos de escucha inteligente dentro de los procesos de trabajo más generales de esa oficina de gobierno. Así que no sé si aclaré o no, pero viene por ese lado el concepto de escucha inteligente. Si me permitís, Martín, quería acentuar esta idea que acaba de decir Juan con respecto a la inteligencia humana. Porque el concepto de escucha activa tradicional, a pesar de que es más o menos reciente, ya tiene unos cuantos años, mínimo 10, 15 años, estaba mucho más, y sigue estando mucho más vinculado a tener una herramienta poderosa, ¿no? Y está mucho más vinculado al desarrollo tecnológico, que es importante. Pero nosotros, desde la Fundación, creemos que la diferencia, lo importante es lo humano, es la inteligencia humana. Por eso usar la palabra inteligente también, ¿no? O sea, porque le damos esta cuestión del analista, del humano, que puede procesar esta información. Claro, pues yo les iba a preguntar antes del otro tema, decir, uno piensa a veces que todo esto está totalmente tecnologizado y prácticamente no hay una intervención de analistas o de personas que le den un poco más de sentido, pero parece que no, que sí, Juan. Es que hay algo importante también en este tema que muchas veces genera confusión, o en realidad sí, genera confusión, que muchas veces esto que tiene que ver con la escucha activa o escucha inteligente se confunde o está en un terreno cercano a lo que es el social listening o ese tipo de herramientas, muy enfocado en lo que es la gestión de redes. Entonces uno piensa que cuando hace escucha activa en redes, significa un trabajo del community manager que maneja la cuenta de Twitter de, no sé, el Ministerio de Agroindustria, no sé. Y la verdad que en realidad en el proceso es mucho más anterior esto, o sea, tiene que ver más con comprender mejor el entorno en que se mueve la organización, comprender mejor su reputación, conocer mejor las demandas sociales, las expectativas sociales de donde se mueve esa organización, para mejorar el proceso de toma de decisiones, la planificación, corregir, etc. Después también obviamente va a alimentar la acción, que la acción va a estar puesta seguramente en un community manager o se va a reflejar en las distintas redes sociales o discursos de esa organización, pero digamos, lo que estamos contando con Ernesto, que trabajamos, tiene que ver más con nutrir los procesos más de planificación de esa organización de toma de decisiones. No tanto la parte de la acción, que también se nutre de esto, pero que quizás ahí herramientas más de social listening, que tiene más que ver con cuántos likes tuviste, o no sé, la métricas de ese estilo, van por otro lado, digamos. Son herramientas que sí, la verdad que el software que tenés y te resuelven esos datos fácilmente, pero que no apuntan a un conocimiento más profundo como lo que intentamos brindar nosotros, y creo que brindamos, ¿no? Perfecto. Bien, vamos al siguiente a ver si llegamos con los temas y después podemos ajustar un poco más o conversar un poco más, pero justo esto que ya veníamos hablando, digamos, siempre se habla de digamos, que la política del gobierno tiene que estar en el territorio, se le da mucho valor a la palabra territorio en la acción de gobierno, y como decía Juan, y ya hace muchos años ya la tecnología vino a interpelar a los gobernantes, y como decía también Ernesto, a que muchos puedan decir cosas en las redes y generar un impacto. Entonces, un poco ya lo dijimos, pero digamos, ¿por qué es relevante
el territorio digital en la política y cómo la política asume esta realidad. Bueno, puedo decir algunas cosas. Sí, dale. Aquí, lo importante es tener en cuenta que hay un nuevo escenario, ¿no? Estamos viendo un nuevo escenario de cambio permanente en donde el territorio digital es un territorio que no reemplaza al territorio físico, pero y en estos momentos lo estamos viendo, la importancia que tiene el territorio digital, y de esta salimos, creo, con más territorio digital. eh, Decía la importancia del territorio digital, que es todo lo que circula por las redes sociales, digamos, básicamente lo que entendemos por Internet, ¿no? O sea, es más que eso, pero bueno, lo que vamos a entender por Internet. Ahí en ese territorio circulan un montón de conversaciones de gente que opina, da likes, hace retweet por Twitter, un comentario en Facebook. La prensa, que ahora la prensa se consulta en su modo digital prácticamente, WhatsApp, bueno, circula un montón de conversación. Toda aquella conversación que sea libre, de libre acceso, podemos capturar lo que decía antes, la cuestión de retener en base de datos, o sea, podemos capturar esa información para procesarla. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, el instrumento tradicional porque lo que estamos haciendo nosotros es un instrumento de conocimiento. Buscamos conocimiento, información, conocimiento. El conocimiento tradicional son las encuestas tradicionales, los focus group y las encuestas tradicionales, que eran presenciales, después telefónicas, pero que tiene un esquema distinto. En la escucha activa, nosotros no tenemos un formulario que hacemos preguntas. En la escucha activa, escuchamos todo lo que tiene que decir sobre un tema y lo procesamos. A nosotros nos gusta el término opinión pública digital. Es una opinión pública que está influenciada por los famosos bots, por todo lo que ya conocemos, que es temario para otro encuentro, pero que la inteligencia en el procesamiento de los datos nos permite separar la paja del trigo y contar con información muy destacada. Por eso detectamos que el territorio es importantísimo y tenemos instrumentos como para poder dar cuenta de cuál es el estado de la opinión pública digital, en este caso. Sí, ahí desde el punto de vista de cómo, contando un poco cómo nació y cómo la fundación se involucró en eso, si no me equivoco, en 2010, creo, empezamos, o sea, a ver, la fundación siempre estuvo enfocada en de qué manera fortalecer a los gobiernos, a la política, creyendo que en la política hay un valor y tiene un rol fundamental, obviamente, las democracias de la región, para, para elevar el juego de calidad del juego democrático, mejorar la calidad de vida de la gente, digamos, un actor central. En ese sentido, siempre fue el objeto a fortalecer la política y la toma de decisiones. En ese sentido, en 2010, creo que fue 2010, había un rum muy fuerte por esa época, años antes, años después, con el tema de Wikileaks, que no me acuerdo, fue en 2007 o por ahí. O sea, empezaba a haber todo un ruido de cómo esos dos mundos empezaban a chocar, ¿no? Del territorio del mundo digital, el mundo de las redes y el mundo de la política. Y la verdad que en ese momento me acuerdo que lo que veíamos es que había como una reacción de la política contra, que después lo volvimos a ver muchas veces después también. Juani, para el Wikileaks es que fue la filtración de ¿Te determinadas... acordás de la filtración de datos? No me acuerdo si. No me acuerdo ahora si. Algo No me acuerdo cuál fue. Assange creo que fue el de datos que Wikileaks. no deberían haberse revelado. Fue una filtración de datos que se publicó digitalmente en blogs, después Bien, los bien. medios lo procesaron, pero digamos, me acuerdo eso generó toda una reacción bastante fuerte en el mundo sobre el rol de las redes sociales, la política, etc. Los gobiernos empezaron a tener muchas veces una reacción más de cerrar, pero fue de alguna manera
los primeros momentos en el mundo de la política y el mundo de las redes empezaba a chocar y a ejercer esa tensión que después siguió varios años después, y aún hoy, como decía Ernesto, aparecen esta cuestión de los trolls, si son bots, bueno, etcétera. Que ya todos sabemos, y después hay todo un capítulo y un debate, porque tampoco compartimos visiones al interior del equipo al respecto, pero está muy bueno. Además es algo, una materia muy nueva sobre donde todos estamos aprendiendo y haciendo también un poco de escuela en este territorio. Pero volviendo a eso, en 2010 iniciamos un foro que se llamó Foro Politics, desde la fundación, que lo que trató de hacer es juntar a diferentes actores de la sociedad, desde ONGs, políticos en gestión, políticos en oposición, digamos, parlamentarios, empresas, juntar un foro y ver de qué manera ellos estaban empezando a lidiar con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, y cómo lo estaban incorporando sobre todo a esta idea de, bueno, qué desafíos planteaban a la hora de ser una amenaza o ser una oportunidad, etc. La verdad fue muy interesante, pero lo que nos sirvió a nosotros sobre todo es para iniciar este camino dentro de la oficina, dentro de SIGOV, en donde se incorporaba al territorio digital como un nuevo territorio que no reemplaza al territorio físico, al real, obviamente al analógico, sino que complementa, y muchas veces, si querés, por lo fácil que es acceder a ese territorio, simplifica muchas veces esto que decía Ernesto. Antes, digamos, no antes digo, es complementario, pero digo, el tema de las encuestas territoriales son muy complejas, son muy caras. Hoy tenés un territorio digital muy fácil para acceder a esa información, con información obviamente que sea libre y abierta, pública. Esto no significa entrar a lugares donde no hay que entrar, más allá que se hace, muchos lo hacen, pero es algo que obviamente nosotros no hacemos y nos parece que haya que hacer. Entonces todo ese territorio pasa a formar parte, un insumo más para los procesos de toma de decisiones dentro de las oficinas de gobierno. Entonces ahí abrió todo un capítulo muy fuerte dentro de la oficina de CIOP de incorporar esta variable a la hora de pensar los gobiernos, a la hora de pensar de qué manera mejorar las metodologías de trabajo adentro, la planificación dentro de los gobiernos. Así que claramente el territorio digital llegó, y lejos de ser un territorio más débil, es un territorio súper importante, y de vuelta, es complementario y no reemplaza al territorio analógico, obviamente, y no reemplaza tampoco a otras herramientas que, como es la encuesta tradicional, miden ciertas cuestiones en ese territorio analógico. Bueno, nada, eso quería aclarar nomás. No, está bien, y creo que ahora vamos a ir a un tema que para conversar un poco esto de las conversaciones en el territorio, cómo ordenar, ahí Ernesto es lo que decía un poco de la cantidad de cosas que se dicen. Entonces yo pensaba, ¿no? Acá estamos en el ciclo de conversaciones y estamos hablando, yo les pregunto, ustedes conversan entre ustedes, participamos con ideas. Ahora, en las redes sociales es lo que un poco decía Ernesto, es como que cuesta ver que eso sea una conversación en estos términos, ¿no? Es como que son muchas personas escribiendo muchas cosas al mismo momento y de temas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una conversación en las redes, en el territorio digital, cuando la verdad lo que uno lee o ve en esos lugares es como un gran ruido? Entonces, ¿cómo podemos decir que son las conversaciones o cómo vamos a hablar de conversaciones en el territorio digital? Sí, hago una aclaración y después le dejo a Ernesto, que sabe mucho más de la teoría de la comunicación. Primero, me parece que es importante cuando hablamos de redes, diferenciar redes, porque la verdad que las redes son muy distintas entre sí, y sus características hacen que sean también los tipos de conversaciones que pueden tener en su interior son muy distintas. Digamos, Instagram es muy distinto a Twitter, Twitter es muy distinto a Facebook, bueno, TikTok o otro tipo de redes sociales, o mismo WhatsApp. Eso ya, la estructura de esa red, tienen estructuras de redes distintas, con lo cual posibilita conversaciones distintas. Quizás en el territorio de la política y de la opinión política en redes, Twitter es como la estrella, si se quiere, en el sentido de que, primero porque es pública la información ahí, con lo cual uno puede aprovechar
fácilmente hacerse esos datos y explorarlos, y bueno, después vamos a recorrer lo que hacemos con eso en la fundación, pero porque además es mucho más horizontal la conversación en Twitter, es decir, yo le puedo hablar si no me bloquean, puedo hablarle a cualquiera y hacerle llegar mi opinión, o puedo citar un tweet y opinar al respecto de lo que dijo el presidente Fernández o el diputado tal, con lo cual tiene una posibilidad mucho más fuerte de generar ese tipo de diálogos. Después, obviamente, hay lo que sufrimos en todos lados, digamos, o sea, comunidades que están muy encerradas en sí mismas y que tienen pocas conversaciones entre sí, y también hay actores que también cuando uno hace análisis de grafos, etcétera, empieza a detectar esos personajes, esos usuarios que son una especie de puentes entre comunidades que son muy interesantes de observar, que son los que posibilitan que la información fluya entre comunidades que uno cree que son muy cerradas, opuestas, y bueno, muchas veces hay canales, vasos comunicantes entre esas comunidades, pero creo que hay posibilidad de conversación que antes no había, y también eso genera obviamente muchas fracciones, o uno encuentra de golpe cosas que antes no veía, y decía, mirá lo que existe, no sabía que existían estas cosas tan feas. Bueno, pero estaban ahí también, digamos, ¿no? Así que bueno, le dejo a Ernesto que Dale, les profundice. cuento que nos está quedando poco tiempo, podemos avanzar un poco acá y después podemos ampliar, hacemos otra reunión y ampliamos 5 o 10 minutos para hablar del proyecto en particular del interbarómetro, que recoge un poco todo esto que venimos hablando. Ernesto. Bueno, sí, de todos modos yo quería ya introducir la idea del interbarómetro, porque, como decía Juan, en 2010 empezábamos con estas cuestiones. Hacia el 2012 nace como en principio un proyecto exploratorio de ver cómo podíamos con estas herramientas capturar información política, ¿no? Información sobre la política, más que política, sobre la política, en torno a la política. Nosotros lo pensamos como, no voy a profundizar más en lo que dice Juan, porque ya está todo dicho con respecto a por qué hablamos de conversación, ¿no? Pero lo que sí hemos visto a través del interbarómetro como proyecto, decía, exploratorio, es que reteniendo esta información, procesándola, nosotros podemos ver cómo va cambiando la opinión pública a lo largo del tiempo, cómo va aumentando las menciones a un político, cómo una política determinada produce una reacción determinada, y eso es lo que entendemos como conversación, en el sentido que una cosa está vinculada a la otra, ¿no? Es una conversación donde participan cientos de miles, y en el caso de interbarómetro estamos hablando de 250.000 millones de datos, o sea, ya te estoy diciendo así como a la bestia, pero son más de 280 millones de documentos que procesamos. Es muchísimo, desde el 2012 a esta época. Entonces, conversación por esto, por la cuestión dinámica, volviendo al comienzo de la charla de hoy, por el cambio, por asumir un modelo comunicacional más horizontal. A veces en la política sabemos que no se da la conversación, pero nosotros de la Fundación siempre apostamos por la conversación. Siempre estamos atentos a lo que dice el otro, ¿no? Pero es cierto que a veces no se produce, y en la política argentina sabemos que eso a veces, bueno, muchas veces no se da. Pero los ciudadanos sí muchas veces quieren conversar. Así que, bueno, eso quería introducir lo del interbarómetro como instrumento de medición sistemática de las conversaciones políticas. Juani, ¿querés? Y en esto entonces el interbarómetro es una herramienta, es un informe que se elabora la Fundación. El interbarómetro es un proyecto. El interbarómetro es un proyecto que tiene informes sistemáticos, mensuales, donde está la cuestión
de la opinión pública digital de tal mes. Pueden haber informes semanales, pueden haber informes coyunturales. Entonces, se debate la ley del aborto, haremos un informe sobre las opiniones sobre ese tema. Tal la cuestión de la epidemia, de la pandemia de la COVID, bueno, hacemos uno, dos o tres y desgraciadamente vamos a hacer mucho más, desgraciadamente porque esto se prolonga, informes. Y a ver, ahí les pregunto, a ver, que para conversar un poco del interbarómetro, el último que salió, que está publicado en la página de la Fundación, y de lo que hay, qué podemos ver sobre la conversación política en Internet, que está del coronavirus, los políticos que están más mencionados, cuál es la problemática que más se está conversando. Sé que también se trabaja sobre los tonos de los mensajes a los que hace referencia a los políticos, porque se puede hablar mucho, pero a veces se puede hablar más mal que bien. ¿Qué podemos decir de este último informe respecto de esto? Puedo decir algo inicial y le dejo a Juan, que lo que vemos que en este momento hay mucha volatilidad. Siempre en este escenario hay volatilidad. Hay momentos de mayor estabilidad y momentos de mayor volatilidad. En este momento estamos viendo un momento de mayor volatilidad. ¿A qué me refiero? Que los humores cambian y los protagonistas van teniendo cada vez más o menos relevancia. Lo vemos en el caso del presidente Alberto Fernández, donde, como se puede ver en el informe, el tema de la pandemia lo tiene como actor principal, con lo cual ha tenido un mayor protagonismo. Y con respecto a la tonalidad, es bastante variable. Si comparamos lo de enero con lo de febrero, con lo de marzo y con lo de abril, vemos que todos los meses va cambiando. O sea, el humor va cambiando bastante. De este mes al mes anterior, la positividad, o sea, la cantidad de opiniones positivas sobre Alberto Fernández cayeron en términos relativos un 18%. Y bueno, y cada actor lo podemos focalizar y ver cuál es esa cuestión. Diríamos que, para sintetizar, ahora está dominado todo por la cuestión de coronavirus. Por eso salud es la problemática más mencionada, que nunca había sucedido en los 8 años de Proyecto Interbarómetro, nunca había sido la más mencionada. Bien, gracias. Juani. No, para agregar respecto al interbarómetro, de vuelta, es una especie de proyecto que nosotros desde hace 8 años, como dice Ernesto, tenemos en la Fundación, y es como es un proyecto de investigación, digamos. O sea, en un principio fue una especie de aprendizaje para nosotros, como para ver, bueno, a ver qué pasa. La idea fue tener un índice que todos los meses se vaya actualizando respecto a todo millones de conversaciones sobre la política argentina, y que sea una especie obviamente, un barómetro de cómo viene esa conversación, y que mes a mes uno pueda ver, y lo que esté viendo es una película, y no fotos aisladas, sino puede ver toda una película de lo que va sucediendo en la política nacional. Y la verdad que algo de las cosas, por lo menos hallazgos más relevantes, es lo que uno ve que tiene cierta semejanza con lo que miden encuestas en el territorio tradicional, lo que hablábamos antes. Nosotros vamos viendo que, más allá de que los volúmenes sean distintos y quizás, no sé, por ejemplo, la tonalidad negativa por lo general Twitter es mucho más alta que la positiva, porque es una red bastante crítica, lo que se ve es que los movimientos de esas curvas son muy similares. Por ejemplo, en el último mes, esto decía Ernesto, la valoración, la tonalidad, la conversación sobre Alberto bajó al nivel de febrero, cuando en marzo había subido muchísimo. Lo que se ve es esto que decíamos de la tonalidad de Alberto, y lo interesante de poder ver toda la evolución, ¿no? Y obviamente los hechos que más le impactaron en esa tonalidad. Una de las cosas que se veía era, como te decía, que vuelven a abrir a los valores de febrero. Que tiene sentido, porque en marzo tienen un fuerte protagonismo, que de hecho lo que puedo hacer es compartirles mientras hablo. Dale, a ver. Me tenés que habilitar la posibilidad de que yo pueda compartir pantallas. A ver ahí. A ver.
Ahora sí. Bueno, Bien. ahí voy, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ahí lo están viendo? Todavía no. Yo sí. Qué suerte. Sí, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Ahí, una de las cosas que... Una cosa interesante es que la evolución de la conversación, esto que les decía antes, y ver de qué manera la figura de Alberto Fernández empieza a cobrar centralidad a partir del mes de febrero, final de febrero y marzo, ¿no? De ahí se observa de qué manera él asume la centralidad de la comunicación de gobierno en el marco de esta crisis. Obviamente, esa centralidad en un primer momento es muy positiva. La verdad que fue muy positiva. Uno lo que veía en el informe anterior eran muchas muestras de apoyo y acompañamiento desde todos los sectores a las medidas que se estaban tomando. Esa centralidad también, cuando empiezan a ocurrir cierto desgaste, que es esperable que suceda, y a medida que quizás algunas tensiones empiezan a aparecer, producto de la cuarentena que se extiende, producto de los problemas económicos que obviamente eso conlleva, producto mismo de ciertas dificultades que pueden aparecer en el plano sanitario, obviamente esa centralidad también va a impactar en que sea el objetivo más fuerte a la hora de las críticas, ¿no? Y un poquito eso se empieza a ver en el mes pasado, en el mes de abril, ¿no? Donde acá las críticas, si uno ve, esta es no sé si están viendo la Estamos tarta viendo del la torta día. donde hay un 59% en Bueno, rojo y un ese es 41% en casi verde. 60, ese 60 casi de abril, que muestra la reputación del presidente. Lo que uno es interesante ver es, ok, esta es la tonalidad y estas son las razones por las cuales en el territorio digital se manifestaban las críticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese detalle. Y lo interesante es ver, bueno, cuáles son las cosas que a la gente le están más preocupando y, en relación a tal actor, ¿no? Y esto, obviamente, en este informe, en este primer avance del informe no está detallado, pero ya fue publicado en las redes de CIGOV. También, lo mismo para cada uno de los actores, es decir, bueno, ¿y qué está pasando con Larreta, por ejemplo? ¿Qué está pasando con Kicillof? ¿Cuáles son las demandas en torno a estos actores? Esas cosas son las más interesantes, me parece, que uno puede ir viendo, pero sobre todo la evolución de esas conversaciones. Otra de las cosas interesantes también, perdón que voy y vengo, a ver si lo Dale. encuentro, bueno, esto que decía Ernesto, el tema de la salud, como el eje problemático protagonista absoluto en estos 2 meses, obviamente cruzado por el tema de la pandemia, el tema de la justicia, que está ahí también presente, sigue presente, siempre fue uno de los tópicos más conversados en la conversación política en redes, y obviamente el tema de la justicia en estos meses estuvo vinculado con, por un lado, el rol de los jueces, por un lado, por el tema de la cuarentena o de la suspensión de las actividades en la justicia, por otro lado el proyecto de reforma de la justicia, por otro lado también el tema de los presos y la supuesta liberación de presos, todo eso tuvo un rum muy fuerte también en este mes. Ahí le pregunto para cortito, para entenderlo todos. Cuando hablamos que lo primero es salud, segundo justicia, es como que hay palabras que impactan en que eso vaya a salud, digamos. Se trabaja de esa manera. La lógica, ahí Ernesto, corregime, la lógica de cómo trabaja la herramienta, que después les puedo mostrar una pantalla de cómo es, más o menos. Lo que hace es, ingresan, para hacer el ejemplo de Twitter, ¿no? Ingresan miles y miles de tweets, millones en este caso, de tweets, y lo que uno tiene es que clasificar toda esa información, todos esos grandes volúmenes de información. Entonces lo que hace es determinar, por ejemplo, la etiqueta salud va a estar compuesta por varias decenas de palabras que hacen referencia a temas de salud, ¿sí? Bien, ok. Entonces, de esa manera uno puede clasificar la conversación, estos grandes volúmenes de conversación, si no sería prácticamente imposible. Perfecto, perfecto. Hay palabras que están definidas que van a ir a la categoría o el nombre que tenga específicamente o técnicamente, pero que van a salud, van a justicia, van a seguridad. Y de esa manera se ordena. Perfecto. Bien. Claro, exactamente. Y salud es la primera vez que es el primer tema.
como primer Salud es preocupación. la primera vez, salud es la primera vez desde el mes pasado, si no me equivoco. Desde marzo es el tópico que genera mayor conversación en redes y nunca había pasado. Por lo general, el tema de la corrupción, el tema de la justicia, como estamos hablando de la conversación política, ¿sí? ¿Qué significa estamos hablando de la conversación política? La información que ingresa a este proyecto es porque mencionó alguno de los actores políticos destacados de Argentina. Ahí, Ernesto, vos sabes mejor cuántos son, pero si no me equivoco son algo así de... Bueno, yo, si querés, si me pones la pantalla del ranking de los políticos, les cuento cómo Dale. es, eh, Acá está. para ir más o menos cerrando. La anterior, pues, primero Ahí. acá. Nosotros lo que hacemos es, como está diciendo Juan, que el filtro inicial, ¿cómo determinamos que se habla de la política? Estas herramientas trabajan a partir de lo que se llama keywords o palabras clave, que son la entrada, ¿no? El anzuelo para capturarnos esa conversación. Entonces, cada vez que la gente menciona a alguno de los políticos principales de Argentina, y esa muestra la vamos cambiando de acuerdo a que cambien estos actores, pero durante 4 años generalmente mantenemos los mismos, que son desde el presidente a todos sus colaboradores, o sea, los ministros, los principales actores de la oposición, los principales actores legislativos, todos los gobernadores y algún otro actor así político importante. Nosotros medimos que tenga incidencia y genere volúmenes de conversación en el territorio digital. Son en torno a 100, es el número. 106, 105, más o menos. De esa cantidad, esos son, cada vez que alguien dice Alberto Fernández o su cuenta de Twitter, ¿no? O Alberto, bueno, y después filtramos, bueno, vamos viendo y procesando esa información, y después ahí, de esa información, vemos cuántas menciones hay a Alberto Fernández o cuántas menciones hay al tema salud. Y después podemos cruzar a Alberto Fernández con salud, podemos hacer todos los cruces que nos permiten estas herramientas. Y elaboramos lo que denominamos el ranking, ¿no? De los políticos más mencionados dentro de los actores políticos con juego propio, digamos, juego político, más allá de que sea funcionario. De esos tenemos creo que en estos momentos son unos 29, desde el presidente, los actores de la oposición, los principales gobernadores y algunos ministros que tengan juego político, ¿no? Y de eso hacemos un ranking, y si podemos ver en la siguiente, que este es el ranking de ahora, y lo que siempre trabajamos es comparativas. Como decía Juan, lo importante es la evolución, como ya mostró cómo se despega Alberto Fernández en los últimos meses, y acá hacemos la comparativa de entre marzo y abril, cuánto es que varía. Y acá podemos ver, por ejemplo, que Alberto Fernández en abril tiene 52%. Eso es un poco lo que dice Juan. O sea, tiene la centralidad, y al tener la centralidad también tiene los focos puestos en él. Entonces, ahora, al tener él la centralidad, todos bajan un poco en sus porcentajes. Lo que vemos es que el foco está muy puesto en el presidente y en los dos referentes de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Larreta jamás, en 8 años, estuvo tercero en el ranking. Nunca. De hecho, en marzo Sí, estaba estuvo quinto. Vidal ¿Perdona? De hecho, en marzo estaba quinto. Sí, es Y que pasa en es la abril a primera vez que tercero. está. Y otro dato importantísimo también es que Cristina Fernández de Kirchner está quinta. Jamás en los 8 años había bajado creo que no bajó del tercero o cuarto, cuando fue las elecciones entre Macri, Scioli y Massa, tuvo un momento que estuvo cuarta, porque bueno, ahí sí que, pero quinta nunca había estado, y menos con un 5,3%. Es bastante interesante. Esto tiene que ver con la volatilidad. Hay muchísimos datos, podemos cruzarlo, y este es un informe que, no sé si lo mencionamos, es abierto a la sociedad, digamos. O sea,
de consulta, o sea, bueno, que invitamos a que la gente participe, pregunte a través de nuestras redes sociales, a través de la página de la Fundación, y bueno, como nos gusta el término conversación, o sea, lo aplicamos al mismo proyecto. Y queremos que nos devuelvan. Perfecto. Bueno, la verdad me parece, les agradezco mucho a los dos. Sí, invitamos a todos los que van a ver lo que están viendo esta conversación a entrar a la página de SIGOV, Juan Ignacio lo dijo, sigov.org.ar, para ver los informes del interbarómetro, porque se publican todos de todos los meses, y el último que está colgado es el de interbarómetro de mayo, que recoge las conversaciones de abril. Les agradezco mucho. Y bueno, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.